mi vida y quiero compartirlo con ustedes para que también Dios pueda hablar al corazón de todos nosotros. El título es El poder de la iglesia. La iglesia tiene un poder en sí mismo. La iglesia no es que tiene que inventar un poder o que tiene que hacer algo para que el poder de Dios exista, sino que la iglesia es un ente poderoso por sí mismo. La iglesia tiene poder porque es una creación de Dios y la iglesia cuando fue creada por Dios fue creada justamente para que fuera poderosa, porque para eso es que existe la iglesia, para poder hacer la obra de Dios en la tierra y para eso lógicamente necesita tener el poder de Dios entre nosotros. Muchas veces el diablo quiere hacernos creer que el poder le pertenece a él y que el mundo le pertenece a él. Y cuando nosotros miramos para afuera y vemos todo lo que está pasando por allá afuera, a veces nosotros llegamos a creer de que el mundo realmente le pertenece al diablo porque se destruye. Usted ve ahora con las redes sociales que un fulano le tira una bomba a uno y le tira una bomba al otro y que este le dijo y que el otro le dijo y todas las cosas que pasan con las drogas y con el alcohol y crímenes. Y obviamente a veces nosotros pensamos de que la potestad de este mundo la tiene el diablo. Sin embargo, obviamente que no la tiene. Mateo 28, 18, Reina Valera, todo lo que voy a leer hoy, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere predicar ella lo que pasa. Quiere que yo le dé el micrófono. Si lo doy no lo suelta más. Mateo 28, 18 dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando leemos esto, nosotros lo que nos damos cuenta de que la potestad de todo lo que tiene la iglesia tiene la potestad del cielo sobre el cielo y sobre la tierra, porque Jesús tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra. No la tiene el diablo, no la tiene sus demonios, sino que dice la Biblia, él mismo dijo que toda autoridad, toda potestad le da en el cielo y en la tierra, y esa autoridad es la que obviamente maneja la iglesia en los tiempos en que vivimos. Así que nosotros tenemos que entender que la autoridad obviamente viene de parte de Dios. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, Mateo 16, 17, dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos no es mucho peor de lo que hoy vemos nosotros en cualquier parte: delincuencia, crimen, prostitución, peleas, guerras. Así que Dios lleva a una zona peligrosa, lleva a sus discípulos y estando allí les pregunta, en el medio del caos y en el medio de todo lo malo que estaba pasando, les preguntan: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, bueno, algunos le dicen: bueno, fulano, mengano, sultano, pero la pregunta final es: ¿y quién dice ustedes que soy yo? Y entonces Simón Pedro dice: tú eres el Cristo del Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero lo que me interesa es lo que Jesús le contesta a Pedro en el versículo 17. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que esas palabras de Jesús obviamente hablan de una revelación de parte del cielo que tiene que venir sobre nosotros? Ninguno de nosotros puede creer en Jesús si Dios no se la revela. Nosotros creemos en Jesús porque en algún momento Dios se reveló a nosotros y nos dio el entendimiento para que nosotros podamos creer que Jesús existe. Ayer Claudia estaba mirando y obviamente miré la película El caso de Cristo. ¿Dónde la miraste? En YouTube, búsquela, excelente. El caso de Cristo, así se llama la película, búsquela, mírela. No le voy a hacer mucho spoiler, simplemente le voy a decir 2 o 3 cositas. La mujer se convierte y él no. Y entonces él intenta rebatir la fe de la mujer a través de diferentes argumentos y ahí esa es la trama de la película y no le voy a contar más para que usted la mire, pero búsquela y mírela. El caso de Cristo, búsquelo y mírela. Lo cierto es que mientras mirábamos esta película ayer y yo pensando en el mensaje de hoy, realmente nosotros no podemos creer en Jesús
si Él no se revela en nosotros. Nosotros somos cristianos por revelación. Si usted está en esta tarde aquí o está mirando la transmisión, usted cree en Jesús porque Jesús se reveló. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El creer en Jesús es una revelación de Dios. Nosotros recibimos esa revelación de un día, en algún momento Dios se revela y Dios nos dice, mira, yo existo. Y nosotros nos damos cuenta que Dios es real y que Dios existe. Y a veces si alguien nos pregunta o nos dice, bueno, comprobame que Dios existe, tal vez nosotros con palabras no podemos contarle a la gente lo que sentimos, lo que vivimos, porque nosotros lo entendemos por revelación. Dios tiene que revelarse en nosotros para que nosotros podamos creer en Él. Entonces la revelación es la que empieza a transformar nuestra vida. Entonces un poco mi pensamiento para esta tarde es todo lo que nosotros podemos creer de Dios, es revelación. Nosotros creemos de un Dios que sana, pero no podemos creer en un Dios que sana si Él no nos revela que Él sana. Nosotros creemos en un Dios que transforma drogadictos, alcohólicos, delincuentes, pero no lo podemos creer hasta que Él de alguna forma se revela y nos revela a nosotros que Él tiene el poder para hacerlo, porque son cosas que nosotros naturalmente no creeríamos porque estarían fuera de nuestro entendimiento. Entonces Dios necesita revelarnos su poder. La iglesia en sí misma a veces no puede creer todo lo que tiene que creer, porque la iglesia, nosotros necesitamos que Dios nos revele lo que Él puede hacer sobre nosotros, sobre la comunidad, sobre la gente que nos rodea. Nosotros necesitamos que Dios nos revele su autoridad y su poder. Y hasta que Él no revele su autoridad y poder, nosotros no podemos entenderla, ni creerla, ni siquiera conocerla, porque revelar es algo que está oculto y que en algún momento yo lo muestro, estoy revelando algo que no está, algo que no veo, algo que no conozco y algo que solamente Dios puede revelar. Cuando pienso en esto, a veces nosotros podemos llegar a creer determinadas cosas, pero no otras. Yo en algún momento puedo creer que Dios existe, está bien, Dios existe, pero de ahí a que Dios sane a los enfermos, no lo creo. Necesito que Dios me revele que Él tiene el poder para sanar enfermos. Entonces en un momento creo de que Dios puede sanar enfermos. Bueno, está bien, yo creo que Dios me transforma, creo que Dios puede sanar a los enfermos, pero que Dios cambie la vida de los presos, de los drogadictos, de los alcohólicos, de la prostituta, eso no lo creo, hasta que Dios se revela y nos revela su poder, de que Él sí puede transformar cualquier persona que pueda estar viviendo un problema diferente. Porque nosotros, si entendiéramos la revelación total de Dios, entonces nosotros le predicaríamos a cualquier persona, pero a veces nosotros seleccionamos a quién predicar porque hay personas que nosotros creemos que Dios no puede cambiar. Creemos que hay circunstancias que no van a cambiar por más que nosotros le prediquemos, entonces decidimos no predicar porque no va a pasar nada, aunque yo le predique. Eso es porque nosotros no tenemos la revelación de lo que Dios puede hacer sobre cada persona. Dios puede transformar vidas, transformar personas, hacer milagros, señales, prodigios, pero así como Pedro necesitó tener una revelación y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso no es revelación de hombres, esto es revelación del cielo. Dios se revela en nosotros y nos deja ver y aprender quién es a través de sus revelaciones. Un día Dios revela determinadas cosas y otro día revela otra y en algún momento revela otra y nosotros vamos creyendo y nuestra fe va aumentando a medida de que Dios va revelando quién es Él y qué poder tiene y cuántas cosas puede hacer, pero qué difícil para nosotros poder creer en algo que no está a nuestro alcance. La fe no está al alcance humano. Dice que si alguno necesita fe, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios. Él es el dueño de la fe. Y esa fe muchas veces viene a través de una revelación que Dios me dice, mira, yo puedo hacer algo con él. No, Señor, pero ¿cómo vas a hacer algo con él? Sí puedo. Y nosotros en algún momento entendemos que Dios puede cambiar y transformar personas. El diablo intentará desanimarte y destruirte. Mire, yo puse aquí, a Jesús lo escupieron, lo insultaron, latigazos hasta casi morir, lo clavaron en una cruz y estando allí se burlaban de él.
hey, si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué vas a morir ahí? ¿No ves que no sos nadie? ¿No ves que no sos nada? Era una forma de burlarse de Jesús, así que lo lastiman, se burlan, se ríen, lo menosprecian, porque él estaba muriendo en la cruz. Todo eso, lo que estaba haciendo el diablo, era para que Jesús te odiara lo suficiente para no perdonarte y de esa forma tampoco rebelarse. Señores, yo si hubiera estado en caso de Jesús, yo me hubiera enojado con todo lo que estaban ahí. Yo hubiera odiado a cada persona que me pegó con el látigo, que me clavó una lanza, que se burló, que se rió, que agarró mi ropa y la jugaron ahí, la timbiaron la ropa, como a ver quién la gana. Y yo estaría malísimo y tal vez posiblemente estaría odiando a toda esa gente que estaba diciendo crucifícale, mátale. Pero no fue así Jesús. Obviamente la estrategia del diablo era de que Jesús odiara a toda esa gente que estaba ahí, porque si Jesús odiaba, entonces no perdonaba, y si Jesús no perdonaba, tampoco revelaba. ¿Entiende lo que le digo? Dios necesitaba morir, pero antes de morir tenía que perdonarlos. Tenía que perdonar a la humanidad por pegarle, por escupirlo, por burlarse, por reírse y por matarlo. Él tenía que perdonarlos. Porque si no lo perdonaba, entonces él moriría con odio, con rencor. Y esa revelación que el mundo necesitaba, esa revelación que tenía Pedro y que tenía que venir también sobre nosotros, no vendría porque no habría perdón sobre la humanidad. Sin embargo, en el momento, mire, esto es tremendo. En el momento en que Jesús ya tenía su espalda destrozada, su corona clavada por aquí, por la frente, que estaba con sus pies agujereados, sus manos rotas, cuando le clavan el costado, la lanza al costado, cuando estaba ya a punto de morir, usted sabe lo que dijo Jesús: perdona a los padres porque no saben lo que no sabían. ¿Qué no sabían? Obvio que ellos sabían lo que estaban matando y lo querían matar, pero Jesús los perdona, nos perdona. Porque tal vez nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo que toda esa gente. Pero sin embargo, Jesús perdona a la humanidad. Y en el momento en que Jesús perdona a la humanidad, entonces la revelación del cielo puede venir sobre la tierra. Porque ellos necesitaban ser perdonados por Jesús, quien es el dueño de la revelación. Dios tiene que revelar a Jesús levantado entre los muertos y perdonando a la humanidad. Y entonces, aunque el diablo intentó hacer de todo para que Jesús odiara a la humanidad ingrata y asesina, ahí estaba Jesús perdonando. Y cuando Jesús perdona, obviamente ahí vence, porque el gran secreto de la cruz, no malentienda, el gran secreto de la cruz no es que Jesús muriera, Él tenía que morir ahí. El gran secreto de la cruz es el perdón de Dios sobre nosotros. Jesús fue capaz de perdonar a la humanidad, y cuando perdona a la humanidad, luego va al Padre y dice: Padre, empezá a revelarte sobre ellos. Y vamos a pensar. Entonces el Padre le dice: pero Jesús, ¿vos querés que yo me rebele contra que me revele en ellos? Pero ¿no te acordás lo que te hicieron? Sí, papá, pero ya los perdoné. ¿Cómo que lo perdonaste? Si te pegaron, te lastimaron, se burlaron, se rieron, hicieron de todo. Sí, papá, pero ya los perdoné. Y es verdad, Jesús nos perdonó en el momento antes de morir. Él entrega su vida, pero no la entregó sin antes habernos perdonado. Y entonces, como nosotros habíamos sido perdonados, entonces Dios puede soltar revelación. Y dice la Biblia que en los dos primeros discursos o prédicas de Pedro, más de 8.000 personas contaban hombres. Más de 8.000 hombres se entregan a Cristo. 3.000 y 5.000. Revelación empieza a caer sobre el mundo. La revelación de quién es Jesús, la revelación de la salvación, la revelación de necesitar ser salvos empezó a venir sobre el mundo simplemente porque Jesús había muerto, pero antes de morir perdonó. Y entonces la revelación empieza a correr alrededor del mundo y todos empiezan a recibir la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero déjeme decirle algo más. Mateo 16, 18, 19. No solamente Jesús habla de que la revelación la recibió de parte del Padre,
sino que también ahora en el 18 sigue diciendo, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán sobre ella. Y le empieza a hablar a la iglesia. Y a ti te daré las llaves de los reinos, del reino de los cielos, perdón. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús necesitaba a alguien con revelación para poder darle todo lo que él tenía para darle. Jesús aún no había hablado de la iglesia. Es la primera vez que Jesús habla de la iglesia. Cuando Pedro recibe la revelación de Dios, en ese momento se transforma o comienza la iglesia en el mundo, porque la iglesia vive de una revelación divina. La iglesia es parte de la revelación de Dios. Así que cuando Dios se le revela a Pedro, nace la iglesia. Y entonces cuando nace la iglesia, Dios empieza a soñar sobre esa iglesia y le empieza a decir todo lo que acabo de decirle, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¡Wow! ¿Usted entiende lo que estaba diciendo Jesús? Yo no sé cuántos tienen la llave de su casa. Yo no creo que usted mañana, usted sabe que Gustavo Sabino tiene hace llaves, tiene una cerrajería. Gracias, vale. Se me había estancado. Entonces usted mañana puede decirle a Gustavo, haceme 100 copias de la llave de mi casa que la voy a repartir por el barrio. Y que todo el barrio tenga la llave de mi casa, y si alguno necesita algo que vaya, y si tiene que dormir que abre la puerta de mi casa y se vaya a dormir, si necesita comer algo que vaya. ¿Cuánto usted haría eso? Dígame yo no voy a levantar la mano, no lo haría, pero levánteme, ¿alguien lo haría? 100 copias de su casa y las reparte por todo el barrio. Pero sin embargo Jesús dice que Él nos entrega a nosotros las llaves del reino, y la llave no se le entrega a cualquiera. La llave se le entrega a una persona de confianza. Claudia tiene la llave, yo tengo la llave, y si Mica necesita la llave, por supuesto se la damos. ¿A quién más? ¿Al vecino? ¿Al almacenero? ¿Al que trabaja en tienda inglesa? Por supuesto que no. La llave es algo íntimo donde yo le doy permiso a alguien en quien confío de que entre a mi casa. Y cuando Jesús habla de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y a ti, a la iglesia, le daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, porque no es solamente la llave del reino, sino también la autoridad para poder usar esa llave. Pero a veces nosotros no lo entendemos porque necesitamos que Dios me revele lo que está diciendo. Señor, que tú me vas a dar la llave. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Que usted y yo tenemos la llave del reino de los cielos. Wow, esto es tremendo. Y posiblemente mientras yo lo digo, usted está pensando ahí, wow, qué tremendo, pero no tengo idea de lo que es. Porque ninguno de nosotros sabemos qué hacer con esa llave. La llave del reino, ¿y qué hago con la llave del reino? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta abro? ¿Qué puedo hacer? Porque la iglesia no entiende muchas veces las palabras de Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, voy a hacer una iglesia y le voy a dar las llaves del reino. Y nosotros no sabemos qué hacer con esa llave. Dios necesita revelarse en nosotros para que nosotros podamos entender qué hacer con las llaves del reino de los cielos. Es más, luego sigue diciendo, todo lo que ates en el cielo, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates será desatado. Y entonces Jesús empieza a decirnos que la iglesia también tiene autoridad, pero nosotros a veces no vivimos con esa autoridad. No nos animamos a declarar, no nos animamos a hablar, no nos animamos a decir, porque no creemos que nuestra palabra tenga tanta autoridad para hacer y deshacer. Sin embargo, Jesús dice que le entregó a la iglesia la llave del reino y la autoridad. Posiblemente nosotros no entendemos qué es tener la llave del reino y qué es tener la autoridad. Y posiblemente alguien que logre entenderlo pueda ser un diferente entre nosotros. Alguien que mañana diga, wow, pastor, ¿sabe qué? Yo sé qué tengo que hacer con las llaves del reino, ya lo entendí. Esta llave abre todo esto, pastor, y lo vi y lo entendí. Y pastor, cuando algo está mal, yo lo ato acá y es atado en el cielo, y cuando necesito algo, lo desato y viene sobre mí. Cuando nosotros empezamos a entender todas estas cosas, entonces la iglesia empieza a funcionar como iglesia.
Ahora, usted entienda que no es algo nuevo, es algo que ya fue dado. Ese día, Dios empezó a soltar cosas sobre la iglesia. Pero a la iglesia muchas veces le cuesta entenderlo, no lo entendemos porque no hemos recibido la revelación para entenderlo. Y si no tenemos, posiblemente recibimos la revelación para creer en Jesús y creemos. Recibimos la revelación para creer que los drogadictos se pueden transformar, lo creemos. Recibimos la revelación para creer que Dios puede hacer un milagro en un enfermo, lo creemos y lo vivimos. Pero posiblemente no creemos o no hemos recibido la revelación de saber qué hacer con la llave del reino de los cielos. Tal vez no hemos recibido la revelación para saber qué puedo atar y qué puedo desatar. Tal vez nosotros no nos movemos como la iglesia poderosa que Jesús quiere que nos movamos porque no hemos recibido la revelación de cómo poder hacerlo. Así que la iglesia lo que necesita hacer es orar cada día, y su trabajo y mi trabajo es orar cada día para que Dios se empiece a revelar en nosotros. Señor, revélame lo que no entiendo. Dios, ¿cómo es esto que tengo una llave del reino? Dios, explícame porque no lo entiendo. Dios, revélame qué es la llave del reino de los cielos. Revélame, Dios, qué es lo que yo tengo que hacer para empezar a atar y desatar y que realmente sea atado y desatado. Nosotros necesitamos tener revelaciones de Dios y nuestra vida tiene que estar basada en revelaciones, cosas que nuestra mente no entiende, hermano. No entiende. Porque yo no le daría la llave del reino a cualquiera y Dios no se la dio a cualquiera. Dios se la dio a la iglesia. Porque para Dios la iglesia es lo más sagrado que hay. Para Jesús, Él murió por la iglesia, entonces Él no tiene problema en entregarnos todas las cosas a nosotros y entonces todo el reino de los cielos está ahí a nuestra disposición, pero a veces nosotros seguimos viviendo y orando de la misma forma porque no entendemos lo que tenemos a nuestro alcance. Que Dios nos ayude y Dios nos revele todos los días algo más de su presencia y de su poder. Que usted y yo cada mañana cuando nos levantemos podamos conocer algo más de Dios. Yo quiero conocer más de Dios todos los días. Quiero entender lo que no entiendo. Quiero aprender lo que no sé. Tal vez cosas que no puedo razonarla humanamente, pero necesito que Dios, mientras yo duermo, mientras leo o mientras oro, que Dios venga y me empiece a revelar lo que todavía no entiendo y yo empiece a conocer algo más que no entiendo de Dios, que no entiendo de la iglesia, pero necesito que Dios empiece a revelar en nosotros. Cuando eso de Dios se revele sobre nosotros, entonces tendrán que pasar cosas tremendas en nuestras vidas. Aún no había entregado la llave del reino de los cielos. Él no entregó la llave del reino hasta la revelación del Padre sobre Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Padre le revela a Pedro quién es Jesús, entonces Jesús dice que le da la llave del reino, autoridad sobre el propio infierno y autoridad para atar y desatar. Esas cosas Dios se las da después de la revelación de Dios. Así que esas cosas las recibimos todos nosotros. Apenas nosotros conocemos a Dios, tenemos esa revelación del cielo. Pero dice, aún no había entregado la llave del reino hasta la revelación. No podía darle la llave a una iglesia sin revelación. No podía dar la llave del reino a un hombre sin revelación, porque no sabrían qué hacer con la llave. Yo pienso cuando leo esto, es como que viene una persona desconocida y me da la llave de su casa y me dice, mira, cuando quieras andar, pero no sé dónde vive. No lo conozco. No sé si vive en Uruguay, en Argentina, en Suecia, de dónde vive, dónde es, pero él me da la llave de su casa. Yo no tengo forma de saber cómo usar esa llave si él no me revela la dirección de su casa. Entonces él me dice, toma, esta es la llave, cuando quieras ir por mi casa, podés ir por mi casa, esta es la llave y esta es la dirección de mi casa. Entonces yo cuando tengo la revelación, entienda lo que estoy diciendo, entonces yo puedo ir a la casa de él, pero si él no me revela su dirección, yo por más que tenga la llave no sé qué hacer. La iglesia tiene la llave del reino de los cielos porque Dios la entregó. No sabemos qué hacer con ella.
no sabemos qué significa tener la llave del reino. No sé lo que puedo ir a buscar al reino de los cielos. ¿Qué puedo ir a buscar al reino? ¿Qué puedo ir a buscar? ¿Dónde está la puerta? ¿Cuál abro? ¿Cómo entro? Y cuando entro al reino de los cielos, ¿qué tengo ahí que yo necesite para poder predicar y ser una persona diferente? No lo puedo saber sin la revelación de Dios. Ahora, lo que la Biblia a mí me cuenta en este relato es que Dios, Padre, se revela sobre Pedro. Él conoce a Cristo. Cristo declara que a través de ese conocimiento, de esa revelación, nace la iglesia y le da la llave del reino de la iglesia y le da autoridad a la iglesia. Así que nosotros estamos en la última parte. Estamos en la iglesia que recibió la llave y recibió la autoridad, pero todavía no hemos podido descubrir qué hacer con todo lo que Dios nos dio. La iglesia fue llamada a ser más que vencedora en Cristo Jesús. La iglesia fue llamada a predicar el poder de Jesucristo. La iglesia fue llamada a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. La iglesia fue llamada a transformar el mundo. La iglesia fue llamada a conquistar el mundo. Y posiblemente no lo hemos logrado porque aún no sabemos muy bien qué hacer con las cosas que Dios nos dio. Así que esto a mí me inquietó bastante. Y me lleva a decirle: Dios, yo necesito que me reveles lo que no sé. Hay cosas que no las podemos aprender de un libro. Hay cosas que tienen que ser revelación del cielo. Y cuando Dios empieza a revelar en nosotros y a enseñarme cosas que no sabía, entonces eso es lo que va a hacer que yo pueda ser diferente y que la iglesia pueda ser diferente. Nosotros, iglesia, necesitamos la revelación de Cristo cada día de nuestra vida. Necesitamos que Cristo se revele en nosotros cada día para decirme: mira, yo te voy a enseñar cómo usar la llave del reino de los cielos, porque hace más de 2000 años que la iglesia tiene la llave pero no sabe cómo usarla. Hace 2000 años que la iglesia tiene la autoridad para atar y desatar y no ata ni desata. Hace 2000 años que la iglesia necesita una revelación distinta del cielo. Y yo en esta tarde quiero desafiarte, quiero decirte: hermano, tenemos que orar por esa revelación diferente de Dios. Yo quiero saber qué puerta abre esa llave. Y la llave del reino, bárbaro. ¿Dónde está esa puerta que yo tengo que abrir? ¿Qué es lo que yo puedo atar y desatar? Que Dios dice: lo que ates aquí yo lo ato por allá y lo que desates yo lo desato. Yo necesito que Dios me enseñe, que Dios me dé capacidad, sabiduría todos los días para poder usar la palabra. Nadie puede ser salvo si no es una revelación de Dios. Tú crees en Jesús, pues es una revelación de Dios. Dios te reveló quién es Jesús. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Tú necesitas saber algo más de Dios, entonces necesitamos que Dios empiece a revelar en nosotros, que Dios nos empiece a mostrar lo que aún no sabemos, lo que aún no conocemos. Dios, muéstrame, enséñame, porque yo necesito saber algo más de ti todos los días. Iglesia, no podemos conformarnos con la salvación. Yo puedo conformarme con ser salvo. Está bien. Vivo acá y después vivo allá en el cielo, soy salvo. ¿Suficiente para mí? No es suficiente, porque la iglesia tiene más para hacer y tiene más para conquistar, pero para eso necesitamos una siguiente revelación de Dios. Necesito que Dios me enseñe lo que aún no conozco. Necesito que Dios me diga y me revele lo que aún no sé, y en algún momento Dios se revelará en nosotros y nosotros sabremos que esto no es ni carne ni sangre, sino que es el Padre que se está revelando sobre nosotros. Entendimiento para que la iglesia pueda tomar el lugar que tiene que tomar, no solamente en Uruguay, sino en el mundo entero. Lugar que Dios le dio a la iglesia para que el mundo pueda escuchar el evangelio de Jesucristo. Poder que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia pueda predicar a toda criatura y en todas partes del mundo, pero nosotros aún no sabemos cómo podemos usar el poder de Dios. Y para eso necesito que Dios se revele en mi vida. Y necesito que Dios se revele en la tuya. Y necesito que Dios se revele entre nosotros para que mañana nosotros podamos aprender lo que aún no sabemos. Dios le dio la llave a un Pedro y posiblemente Pedro supo cómo usarla. Nosotros no sabemos. Si la iglesia supiera usar la llave del reino, el mundo ya sería de Cristo. Si la iglesia supiese
atar y desatar lo que Dios dice que podemos atar y desatar, el mundo ya estaría a los pies de Cristo. Pero nosotros estamos caminando sin la revelación que necesitamos. Cuando leí esto, yo dije, Señor, yo necesito que tú te reveles sobre mi vida. Señor, necesito saber qué puerta puedo abrir con la llave que tú me entregaste. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo transformar? Señor, ayúdeme a hacer lo que no conozco, porque la revelación tiene que venir sobre mi vida, pero necesitamos que la revelación esté sobre la iglesia, sobre nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios se revele en nosotros. Póngase de pie, por favor.